Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el Book Haul de junio, con los 10 últimos títulos que he recibido este mes y bueno, y con una variedad así muy chula que seguro que os gustará, porque si seguís mis géneros favoritos pues seguramente no. Os tengo que decir que no he podido adquirir ningún libro de ciencia ficción interesante, así que bueno, mucho terror, viene muy cargadito este book haul de terror y bueno, hay ensayos, 2 asiáticos, un libro también de novedad editorial que es pues medio, no es de fantasmas, pero bueno, es peor, que es de humanos, así que bueno, también muy actual y muy de narrativa contemporánea, que bueno, que seguro que os va a gustar mucho. Bueno, pues vamos a empezar con los 5 de terror y vamos a empezar con un autor que se llama Jérôme Lubry, que creo que el autor es francés, belga. Bueno, pues Jérôme Lubry suele hacer novela negra, pero en este caso ha tocado, o sea, han introducido un elemento paranormal, así que os lo meto dentro del grupo este primero de terror, y se llama Las Hermanas de Montmartre. Este libro de aquí, tan chulo. Y bueno, ¿de qué va esta novela, medio novela negra, pero sobre todo también, ya os digo, de terror, de folk horror y de algo sobrenatural? Pues resulta que a Julien Perron es un policía que asigna a un pueblecito que se llama Montmartre. Él cree que es un pueblecito, realmente es un pueblo pequeño, y él cree que está ahí, bueno, y solamente está conectado a ese pueblecito por una carretera, una única carretera de única dirección, es decir, que está allá, súper lejos. Entonces él cree que va a ser un pueblecito, una aldeilla por ahí perdida, y cuando llega allí, pues ve que aquello es muy sofisticado, hay cámaras de vigilancia por todos los lados, y bueno, y parece ser que allí, pues antiguamente pues hubo una serie de asesinatos que en la actualidad están empezando otra vez a ocurrir. Él no sabe todavía que van a empezar, pero van a empezar. Entonces, bueno, aquí se va a mezclar el tema de las leyendas, de los mitos, de viejas maldiciones que caen sobre los habitantes de este pueblo, y por eso es por lo del tema de las cámaras de vigilancia por todo el pueblo. O sea, que parece que sea Londres y es un pueblecito pequeño por ahí perdido. Así que bueno, va a mezclar tema paranormal con tema de leyendas ancestrales, con una maldición, víctimas que hacían muchos años que no ocurrían en ese pueblo, y van a empezar a acontecer muchos asesinatos, y él, Julien, recién llegado de la gran ciudad, pues tendrá que intentar pues indagar dentro del hermetismo de todos los habitantes, pues cuál es el origen de ese tipo de matanzas, ¿no? Así que bueno, ya os digo, medio de novela negra, medio de tema sobrenatural y de terror. Así que aquí os traigo Las Hermanas de Montmartre, de Jérôme Lubry, que ya os digo, creo que es, por lo que he visto por ahí, Ginebra, o sea, es posible que sea belga en lugar de francés, pero bueno, aquí tenéis la primera novela de terror. Bueno, en segundo lugar os traigo Vuelve a mí, de Rubén Sánchez Trigos. Rubén Sánchez Trigos es un autor del que ya os he traído un par de obras de terror también, las dos, Bajo el barro, del 2020, y otra que os traje también que era muy reciente, del 2024, La noche de Venus. Los dos pendientes de leer, todavía no los he leído. Pero bueno, Rubén Sánchez Trigos es el autor favorito del director de REC, esta serie de zombies tan chula. Y bueno, Vuelve a mí, ¿de qué va? Es una obra de terror en la que, bueno, podríamos dividir la obra como en tres periodos, ¿no? En 3 periodos temporales. En un principio empieza con que un señor va corriendo al hospital muy nervioso, y es que su mujer está de parto y parece ser que el niño o la niña no llega bien. Entonces, pues bueno, intentan ayudarla y tal, y bueno, la niña nace muerta. Pasan 19 años, ahora vamos al segundo bloque temporal, y bueno, la juventud en la actualidad, pues sabéis que está pasando por muchos problemas de tipo laboral, y bueno, hay una serie de movilizaciones vecinales contra la policía, y entonces, pues bueno, en el rifirrafe con la policía, pues la amiga de nuestra protagonista cae muerta de un golpe que le dan los polis. Entonces ella
como un impulso se acerca a su amiguita, la abraza y solamente con el abrazo la vuelve a la vida. La devuelve a la vida, es decir, que ahí es cuando se da cuenta de que tiene un poder. Ahora saltamos en el tercer... todo eso os lo cuento porque está en la sinopsis, o sea que... Y ya pues bueno, en la segunda parte veremos, en la tercera parte veremos cómo esta chica, Silvia, la protagonista, pues con ese don, pues parece ser que se ha filtrado, alguien se ha dado cuenta y hay empresas misteriosas que están intentando buscarla pues para sacarle partido al tema de traer a los muertos a la vida. Así que bueno, espero no haber hecho ningún spoiler, pero bueno, eso es lo que nos pone aquí detrás en la sinopsis. Y bueno, sí que tiene una pintaza, una niña con un poder que yo imagino que será la niña que supuestamente nació muerta, porque si es la que 19 años después está con una amiga en una manifestación, pues seguramente, es decir, va a ser ella, que ella misma murió y volvió a la vida, ya con un poder. Por lo tanto, bueno, vuelve a mí, así es como se llama, y bueno, tiene una pintaza, y de este autor que ya se ha consagrado como uno de los mejores escritores de terror español. Y este hombre es doctor en comunicación audiovisual y profesor universitario, escritor y guionista. Y bueno, está especializado en terror y fantasía. Así que, pues bueno, ya os diré, es una novedad editorial de este mismo año. Bueno, ahora os traigo una maravilla, un clásico, sí, podríamos llamarlo clásico, bueno, no sé si contemporáneo. Bueno, el hombre conoció a Lovecraft y escribió en esa época de Lovecraft a principios del siglo XX, años 20, años 30, pero bueno, falleció en el 64, es decir, que por eso os digo que no sé si incluirlo como un clásico o ya pues como un clásico contemporáneo. El caso es que bueno, estoy hablando de H.R. Wakefield, que es un autor británico que escribía cuentos de terror, y se llama esta recopilación editada por Duomo de Maravilla, El triunfo de la muerte y otros delirios espectrales, de H.R. Wakefield. Bueno, pues ya os digo, a mí me encantó esta edición en tapa dura, preciosa, una portada chulísima, y bueno, y contiene todos los cuentos, todos los relatos que escribió Wakefield a fecha de su muerte, es decir, todos se incluyeron aquí. Y bueno, ya os digo que este hombre hablaba, el propio Lovecraft decía que normalmente solía alcanzar cotas de terror muy elevadas, es decir, que era bastante... Este hombre era un hombre que venía un poco de la herencia de los espiritistas de finales del 19, que sabéis que eran en fin, estaban muy valorados en la época, en esa época y también a principios del siglo XX en Inglaterra. Sobre todo por las familias más acomodadas, no más aristocráticas. Entonces este hombre pues venía de esa inercia, por lo tanto todo el tema del espiritismo, el ocultismo, el tema de los fantasmas, de pasar al otro lado, de comunicarse con ellos, la evidencia, etcétera, pues todo eso lo desarrollaba en sus cuentos, porque estaba, vamos, especializado en ese tema. Es decir, que este hombre Wakefield era, además de la pluma británica típica de los ingleses de esa época, pues era muy avezado, ¿no? Muy entendido en esta materia. Así que, bueno, deseando estoy ya leerlo, porque me gustan muchísimo más, en mi opinión, como siempre, los relatos de fantasmas y de espiritismos británicos que los norteamericanos. Yo he leído a Ambrose Bierce, por ejemplo, que eran todo, el recopilatorio es el tocho aquel que os traje al principio del canal, que era de Valdemar, os pondré la portadita por aquí, y Ambrose Bierce, salvo los 3 o 4 últimos del final, que es como una especie como de bonus track, que eran buenísimos, como el de Aceite de Perro y algunos así, que eran muy fuertes, pero el resto era un poco, pues no sé, mezclaba el tema de las guerras estas de norte contra sur, ¿no? En Estados Unidos, y los fantasmas de los soldados que volvían a la vida, pero se repetía mucho el mismo tema, ¿no? Bien escrito, pero bueno.
se hacía un poco monótono, ¿no?, aquel recopilatorio. Así que por eso os digo que con la pluma británica y con, pues bueno, como sabéis que los británicos suelen entender el tema del espiritismo, ¿no? O sea, como Henry James, por ejemplo, en el tema de Otra Vuelta de Tuerca, etcétera. Es decir, te van creando ese ambiente de casa encantada, ¿no?, de mansión de esta británica aislada. Y yo creo que ese tipo de escritura, pues no sé, me mete más en el tema de ese tema del espiritismo y tal, más que la norteamericana, que bueno, que también hay, ¿no?, por supuesto. Por ejemplo, Poe, Edgar Allan Poe, que mi favorito de los norteamericanos, pues bueno, es una maravilla. O sea, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, ya os digo que yo tengo muchas ganas de leer a Wakefield y a descubrir lo que no he leído todavía nada de él. Y fijaros qué edición más chula. Duomo suele sacar pocos libros, pero cuando lo saca, te saca una tapa dura, chulísima y además con autores no muy conocidos y bastante buenos, ¿sí? Bueno, si os gusta el terror basado en lo cotidiano, aquí os traigo a Sergio Gil, un autor de Sabadell, nacido en el 70, con Preludios de Terror, que es el recopilatorio de terror que ha escrito o que ha publicado este año. De Sergio Gil ya os traje hace unos meses este libro también, Reset, que este era un libro también un poquito más grueso, que también tiene muy buena pinta, de un reencuentro de unos compañeros que con el tiempo, pues bueno, todos crecen y tienen sus cosas cuando son jóvenes que parecen que se han olvidado, pero bueno, deciden reencontrarse otra vez, irse a una casita de campo por ahí y en fin, ahí van a pasar un montón de cosas. El libro que no he leído todavía, pero que bueno, fue el primero que adquirí de Sergio Gil, y ya os digo que es el que ha sacado este año, un recopilatorio de cuentos de terror basados en lo cotidiano, es decir, que son de esos que dan más miedo porque son más realistas y más posibles, ¿no? Así que pues bueno, esa incertidumbre de lo cercano siempre es más terrorífica que lo más fantasioso, ¿no? Lo que está, vamos, lo que es se nota que es una invención, que eso no puede ocurrir nunca, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué tal. Este es más finito, a lo mejor me lo leo antes que el de Reset, y además pues eso, de este año recién he publicado, pues nada, un recopilatorio de terror, Preludios de Terror. Y vamos ya con el último de terror. Y esta última hora que os traigo, pues no se podía también haberla clasificado en otras, porque es de terror, pero a la vez es también asiática y bueno, y a la vez también es de ciencia ficción. Por lo tanto, tiene todo, se junta todo lo que me gusta en una sola obra. Se llama La zorra, de Bora Chung, una escritora surcoreana, de la que habla el Korean, ¿cómo se llama? El Korean Times, de Korea Times. Dice de ella: la obra de Chung puede definirse como una amalgama fascinante de historias absurdas y reales que emanan de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Bueno, pues de Bora Chung ya os traje también hace unos meses Conejo Maldito, que es su libro más famoso hasta ahora, también una recopilación de relatos de terror, de fantasía y de ciencia ficción. Y bueno, y ahora os traigo que es el que ha publicado en el 2025, más finito, pero también otro recopilatorio. Yo creo que va a ser muy parecido al de Conejo Maldito, que bueno, que todas las reseñas hablan también maravillas de él. Así que ya os digo, autora coreana del sur, muy premiada, tiene ya varios premios. Por ejemplo, ha recibido el Digital Literature Award en el 2023, luego en el 2008 le dieron otro premio allí en Corea, en fin, que es una chica, pues eso, bastante premiada. Creo que es joven, a ver si pone por aquí el año. Mira, es esta chica de aquí y nació en el 76, sí, es joven y reside en Pohang, Corea del Sur. Es escritora y traductora. Bueno, pues nada, aquí tenéis una nueva joyita que está, pues también tengo muchas ganas de leerla, que el otro no lo he leído tampoco, no me da la vida para leer tanto, así que bueno, a ver si me los puedo leer los dos. Como son finitos los dos, hago cuenta de que es uno y ya está. Y eso, relatos de fantasía, ciencia ficción y terror desde Corea del Sur, que sabéis que son muy mezclan, por ejemplo, el terror coreano también mezcla mucho lo cotidiano con lo sobrenatural. Así que yo creo que esto es una serie una combinación de esos dos aspectos
escrito desde pues, la pluma del terror asiático, ¿no? Que sabéis que es más, no sé, más intrigante, ¿no? Porque toca más lo sobrenatural. Ellos, por ejemplo, lo típico en Asia es el fantasma, el muerto que viene del otro lado. Eso es lo que más miedo les dan a ellos, es decir, casi todas las películas y la literatura de allí de Asia es más eso, ¿no? O sea, más que los zombies, que Drácula, que Frankenstein, un terror más occidental, ¿no? Así que bueno, este sería ya el último libro de ciencia ficción. Y ahora os voy a traer el que os digo que es, pues bueno, una novedad editorial de narrativa actual. La verdad es que esta novedad editorial de narrativa actual de Samantha Schweblin, que es la última publicación de ella, El buen mal, también podríamos considerarlo un poco también de terror psicológico, porque ella siempre suele hacer también cosas muy cotidianas, pero que rayan lo fantástico, lo extraño, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, la prosa de Schweblin combina tensión y verdad para construir un universo literario en el que los monstruos de la vida cotidiana nos miran desde tan cerca que casi podemos sentir su aliento. Bueno, ya os digo, ya sabéis que es famosa también por Kentucky's, por la otra, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en fin, ya ha tenido varios premios. Por ejemplo, ha tenido el International Booker Prize, ha sido finalista en 3 ocasiones y ganadora de una de ellas, y es La chica es argentina, nació en el 78, es joven. Y nada, pues ha tenido también antologías de cuentos como Pájaros en la boca y otros cuentos, Distancias de rescate, que era la que no me acordaba, y bueno, dicen que también es un poquito parecida a Shirley Jackson. En fin, pues voy a descubrir a la autora, no la he leído todavía, tengo apuntados los otros dos, el de Kentucky y el de Distancia de rescate, porque me lo han recomendado por activa y por pasiva, y bueno, lo vi que acababan de publicarlo este año y dije, pues bueno, a lo mejor me leo el último y así ya, pues bueno, ya la descubro por otro camino, ¿no? Así que bueno, pues aquí tenéis el nuevo libro de Samantha Schweblin, El buen mal. Bueno, ahora os voy a mostrar los 2 ensayos, y luego ya un asiático y el otro que sería el último, un clásico contemporáneo. Así que bueno, ahora vamos a continuar con estos 2 ensayos. Y bueno, este ensayo que os traigo va de geopolítica y es un libro de un autor que a mí me gusta mucho porque lo he descubierto en YouTube, siguiendo uno de sus canales. Sabéis que bueno, que estamos viviendo momentos internacionales pues de muchísimos cambios, muchísimos movimientos, enfrentamientos comerciales, militares, por desgracia, políticos, en fin, estamos ahora mismo en una época histórica con muchísimo movimiento geopolítico. La palabra geopolítica es una palabra que hasta no hace mucho tiempo no se hablaba mucho de ella. Casi todo el mundo hablaba o de política o de economía, ¿no? Pero geopolítica, o sea, es cuando, pues bueno, cuando la localización de los países tiene importancia, ¿no? Para el tema de tratados internacionales, para relaciones comerciales, para entrar dentro de bloques comerciales, ¿no? Por ejemplo, sabéis que antes, o sea, vivimos en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, eso es un bloque económico. El TLC, el Tratado de Libre Comercio que tenía o que tiene Estados Unidos con Canadá y con México sería otro bloque. Y lo que antiguamente eran los dragones asiáticos que se les llamaban, que los comandaban un poco Japón, que era hasta el 2000. Hasta los 90, hasta el crack, la gran crisis de los 90, fue un poco el centro económico también de toda Asia, ¿no? Hoy ya, por supuesto, todo eso ha cambiado a raíz del auge de China y bueno, y de algunos otros países como Indonesia, por ejemplo, uno de los países más poblados también del sureste asiático, de la India, de Irán, de Rusia, es decir, toda la parte de Asia, con epicentro en China, pues ahí es donde se ha ido todo lo que es el capitalismo productivo, es decir, el que fabrica cosas. Y nosotros nos habíamos quedado en la parte occidental un poco con el capitalismo financiero, ¿no? O de especulación. El tema de la bolsa, el tema del dólar como moneda divisa, el euro.
En fin, un poco hemos cambiado los bancos por las fábricas, ¿no? A partir de un cierto momento, a partir de, pues, de la caída del muro de Berlín, un poco más tarde, la caída de la Unión Soviética en el 91, pues a partir de principios de los 90 empezamos ya un poco a cambiar ese tema, pero bueno, eso ya arranca de los años 70, del 71 con Nixon, que ya, bueno, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, el caso es que ahora mismo, pues claro, con todos estos cambios, pues tenemos que estar un poco al día. Además, están ocurriendo de una forma muy rápida, muy rápida a nivel... La historia ahora mismo está avanzando de una forma que cada semana pasan cosas que antes pasaban cada 5 años, pasaba un acontecimiento de estos que ocurren hoy en día. Hoy es que es cada semana. Cada vez que pone uno los canales de política o de geopolítica, en este caso, de economía, etcétera, vemos como que si aranceles, que si ahora estos se juntan y se unen en la ASEAN, en la gran... como si dijéramos la Unión Europea Asiática, ¿no? Es decir, vemos tanto movimiento que a veces ya tienes hasta vértigo. Digo, ostras, tengo miedo a perderme algo, ¿no? Bueno, pues este hombre, por ejemplo, es profesor de universidad, es noruego. Trabaja de profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y es editor de una revista también de geopolítica, y ha publicado 10 libros, de los cuales solo se ha traducido uno por primera vez ahora este año, que es por estos movimientos geopolíticos que están ocurriendo, que bueno, que al final pues tienen que traducir libros que hasta ahora eran un poquito como de ratones de universidad, ¿no? De profesores, se lo leían entre ellos nada más. Hoy no, hoy ya están saliendo fuera porque hay mucho interés por saber lo que está ocurriendo, ¿no? Y por qué ocurre y de dónde viene todo y a dónde vamos, por supuesto, porque a veces no, siempre. Normalmente el futuro no es más que una proyección del pasado. Es decir, que según un poco la inercia, ¿no? El movimiento que vengamos trayendo del pasado, que potenciemos en el presente con nuestras decisiones, pues así vamos a tener el día de mañana un futuro, ¿no? Sea mejor o peor. Así que bueno, por eso es muy importante saber de historia, de política y de economía. Bueno, os traigo este libro, que es el único, ya os digo, que sea de todos los que ha publicado Glenn Diese, que es este profesor noruego. Es el único que se ha traducido aquí al español. Se llama La guerra de Ucrania, porque todo se ha acelerado a raíz de la guerra de Ucrania, y el orden mundial euroasiático, que ya os digo que es donde ahora mismo se está originando todo lo que es la producción. Es decir, todo se produce en Asia, no desde ahora, desde hace ya, pues desde los 2000, desde el 2000 ya se llevaron todas las fábricas para allá. Lo que pasa es que desde el 2000 hasta ahora han pasado 25 años, y en 25 años China ha dado un vuelco que hoy en día ya es totalmente... Es a nivel tecnológico, ahora mismo ya es puntera, ¿no? En todo ya prácticamente, en robótica, en inteligencia artificial, en procesos industriales manejados por robots. O sea, no sé si sabréis lo que son las fábricas oscuras. Las fábricas oscuras están allí en China, y son fábricas que trabajan 24 horas al día y siempre tienen todas las luces apagadas, porque solamente hay robots trabajando allí. Por lo tanto, no necesitan tener las luces encendidas. Se les llama las fábricas oscuras, y son máquinas que producen productos durante 24 horas al día, día y noche, día y noche, día y noche. Solamente hay que meterles energía, un tío que controle que todos los brazos esos mecánicos están funcionando bien, y ya está. Es decir que... y todo eso, por supuesto, aplicado hoy en día con la inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos, pues lo que hoy son a lo mejor trabajos gruesos, que es poner un tornillo a un coche, mañana pueden ser cosas más finas, es decir, procesos finos, ¿no? Que requieren pues una precisión mucho más meticulosa, ¿no? Que eso es lo que se consigue también con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cosas que hoy en día ya nos están sonando de ciencia ficción, eran de ciencia ficción hace 10 años nada más, y hoy ya es realidad.
los drones, los ejércitos de robots, ya hay robots ya para asistir a los ancianos, es decir, que se están viendo cosas que yo ya, vamos, yo alucino. Mirad que a mí me ha gustado siempre la ciencia ficción, pero es que esto ya, vamos, ya me supera, porque cuando lo estoy viendo con mis ojos, que sigo varios canales que ves cómo están avanzando cada semana, pones en los canales de China y ves las nuevas cosas que acaban de inventar, pues dices, madre mía, así es que... Entonces yo, pues bueno, creo que es muy interesante saber de esto, porque ahora mismo hay una especie, sabéis que hay una especie como de enfrentamiento entre el orden unipolar, que era como si dijéramos Estados Unidos, el que partía el bacalao con su orden mundial basado en reglas, pero ya pues, las reglas de ellos, claro, porque la ONU no pintaba nada. Entonces un poco era el cabeza de Occidente, lo que eran como los que imponíamos las normas, ¿no?, al resto del mundo. Pero hoy en día pues ha cambiado, eso ha cambiado, y hoy ya en lugar de un polo es multipolar, son muchos polos unidos pues para algo en concreto. Por eso ahí no hay uniones de tipo ideológico o político, es simplemente a nivel económico y comercial. Simplemente podemos estar hablando de países de derechas como la India, de izquierdas como China, unidos con un estado teocrático como Irán, uno nacionalista como Rusia. Es decir, cada uno tiene su ideología, tiene su forma de pensar, pero luego todos comparten la base, que es la economía, tanto la productiva como la comercial. Claro, nosotros como nos quedamos en los años, en los 20, desde finales de los 90 hasta ahora, nos hemos quedado con el tema financiero, con jugar en la bolsa y especular, pues nos hemos quedado un poquito atrasados, ¿no?, en ese tema. Por eso yo creo que el futuro, aparte del hecho de que tanto la Unión Europea como incluso Estados Unidos, yo creo que ya está empezando a reconocerlo, aunque le cueste, tiene que ser uno más de los polos, de todos los polos que vamos a coexistir en el mundo, que además nos necesitamos, yo creo que nos necesitamos todos, porque uno tiene la energía, el otro tiene la tecnología, el otro tiene las tierras raras, esas que se utilizan para hacer las baterías de los coches eléctricos, el otro tiene otra cosa, y entre todos podemos comerciar y beneficiarnos, ¿no?, un poco entre todos. Así que creo que el futuro pasa por ahí y no por la guerra, por favor, que eso es lo que, vamos, que no hacen nada más que meternos en el miedo de la guerra, y la guerra siempre ha sido la última, o sea, cuando nadie se aclara, cuando nadie quiere llegar a un acuerdo, o una de las partes no quiere llegar a un acuerdo, sacar lo de la guerra, y eso me parece que, vamos, a estas alturas, ya en el siglo XXI, yo creo que, además, ya no... Creo que la guerra ya no tiene sentido en un planeta en el que ya muchos países tienen las bombas atómicas, en los que no puede ocurrir nada más que una desgracia a nivel mundial. Entonces eso no tiene ni sentido hablar ya hoy en día a estas alturas de guerra. Tendríamos que estar ya pensando incluso en mirar las estrellas, ¿no?, en llevarnos todo bien aquí, y si necesitamos energía el día de mañana, o materias primas, o minería, o cualquier cosa, ir ya mirando ya pues en la Luna, Marte, otros planetas, ¿no?, para poder ya empezar a expandir, ¿no? Pero si en lugar de ayudarnos entre todos a conseguir ese avance de la humanidad, nos enfrentamos, y pues entonces pues no nos aclaramos, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un hombre que, ya os digo, suele traer, en su canal de YouTube suele traer muchísimos especialistas, hoy en día, de todo tipo, además gente muy relevante, trae generales del ejército de Estados Unidos, de la OTAN. Igual te trae a economistas rusos, a profesores estos especializados en la paz internacional, que están en el Tribunal Internacional de la ONU. Es decir, que trae a gente muy importante, y él tiene una altura, por supuestísimo, también muy elevada, está muy al día en todo, y por lo tanto, pues bueno. Y me gusta porque estos libros son como un resumen, ¿no?, un poco pues de todo lo que ha pasado, pues desde que empezó la guerra de Ucrania, por ejemplo, en el 22 hasta hoy. Llevamos 3 años, y en 3 años han pasado mil cosas han pasado, y esta guerra, esto de Ucrania solamente es el escenario, podría haber sido cualquier país. Es el escenario entre el antiguo régimen, el régimen de la OTAN, con el nuevo régimen, ¿no?,
un régimen multipolar que está basado en los BRICS, ¿no? En la unión de los 5 países, ¿no? BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eran los 5 que originalmente construyeron una especie como de Unión Europea a nivel mundial. Pero bueno, ahora ya se han sumado, no sé si son otros 5 o 10 países más, serán unos 15 países ya más o menos como miembros, y luego como asociados también tienen una lista de espera de muchos. Así que bueno, poquito a poco se va creando nuevas estructuras que realmente pues se basen en el comercio justo, en la producción justa, en intercambiar lo que necesitamos y lo que no necesitamos exportarlo, es decir, que intentar buscar siempre un equilibrio que nadie pierda y todos ganen, que eso es, como si dijéramos, el buen comercio. Eso de, no sé si sabréis lo que es el balance comercial, que si yo exporto mucho e importo poco, o salgo ganando, ¿no? Pues bueno, eso ya se acabó. Hoy ya tenemos que ir pensando que si yo exporto lo que tú necesitas y importo lo que necesito yo, que los dos al final ganemos sin que haya ningún tipo de desequilibrio comercial, ni económico, ni de dependencia, por supuesto, entre países. Bueno, pues no me enrollo más, que madre mía. Pues nada, un libro muy interesante que creo que habla mucho de la geopolítica. Bueno, y hablando de geopolítica, tengo que me ha interesado un clásico que habla mucho sobre el tema de la cuestión nacional, y se trata de La cuestión nacional de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, sabéis que fue una activista alemana muy importante, creo que era de origen judío, y era una mujer muy comprometida con las luchas de su época, ¿no? Bueno, falleció en el 18, un año justo después de la Revolución de Octubre. Fue encarcelada muchas veces porque bueno, fue una mujer que luchaba por los derechos de la mujer trabajadora, y bueno, y por todos los movimientos obreros y contra las injusticias de la explotación capitalista, etcétera. Entonces ella tenía una visión del mundo desde una perspectiva marxista, hacia una crítica pues del sistema económico, sobre todo político, y luego pues de los derechos de las mujeres y de los obreros, ¿no? De los trabajadores en líneas generales. ¿Por qué me ha interesado este ensayo en concreto, la cuestión nacional? Porque hoy en día la geopolítica esta que os comento, que está todo el mundo tan revuelto, tiene mucho que ver un poco con el tema del nacionalismo, ¿no? Los nacionalismos que fueron un poco los precursores a finales del 19 de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que la Primera Guerra Mundial fue un poco enardecida, y fue los leños que se le echaban a esa hoguera de la Primera Guerra Mundial eran los nacionalismos que querían, que era una especie como de respuesta a los primeros colonialismos, ¿no? Entonces, si comparamos el colonialismo del siglo XIX con el globalismo actual, la respuesta, el rechazo, como la reforma, ¿no? Como la respuesta a las injusticias que traen los globalismos, o en este caso los colonialismos, son los nacionalismos. Es encerrarse en uno mismo. El país se cierra en uno mismo cuando ve que puede ser agredido, ¿no? De alguna forma por su relación con los demás, ¿no? Eso es lo que crean los nacionalismos, que normalmente suelen ser de carácter conservador, más de derechas, salvo excepciones, como por ejemplo el nacionalismo vasco, ¿no? Que hay una parte que es de izquierdas, como HB, el antiguo HB Bildu, o por ejemplo el Sinn Féin y el IRA en Irlanda del Norte. Salvo esas pequeñas excepciones, la mayor parte de los nacionalismos siempre son de carácter más conservador, más de derechas. Y bueno, de ahí recordemos el nacionalsocialismo de Hitler y de los nazis, es decir, una forma Alemania se estaba quedando descolgada del colonialismo a nivel global, y entonces pues con la guerra quería conseguir lo que por medio de la diplomacia no podía conseguir, aparte de que tenía el objetivo también de frenar a la Unión Soviética y a la revolución socialista, que se podía extender como si fuera aquello una peste, ¿no? Para los ricos, claro, por toda Europa. Entonces, para frenar a esa revolución socialista, pues crearon los grandes magnates a un bicho que era este tío, el del bigotito, para frenar
a la Unión Soviética. Por lo tanto, realmente fue un poco lo que ocurre hoy. Ucrania es un poco el escenario, pero realmente es un enfrentamiento entre dos bloques, ¿no? El unipolar anglosajón, occidental, unipolar, y luego está el otro que es el multipolar, encabezado por China y Rusia en este caso. Pues en aquella época fue exactamente igual, solamente habían dos bandos, estaban el capitalismo y el colonialismo y las grandes oligarquías británicas, occidentales, europeas y norteamericanas, y por otro lado estaba el nuevo socialismo soviético, y eran los dos grandes bandos. Los escenarios de Occidente, la verdad, el frente occidental fue un poco secundario, porque el principal era el oriental, que fue ahí donde realmente se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, que al final venció el bando soviético. Por lo tanto, lo que veis por las películas de Norteamérica, las películas norteamericanas y tal, eran ayuditas, eran las ayudas a lo que realmente ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue un enfrentamiento de las oligarquías de toda la vida, que habían inyectado muchísimo dinero en un ejército, en este caso el alemán, para frenar las nuevas técnicas socialistas que eran estatalizadas, es decir, el Estado mandaba sobre la economía y no los oligarcas sobre los gobiernos, que es lo que ocurría en la otra parte del bloque europeo, y lo que ocurre hoy en día. Por ejemplo, casi todos los gobiernos europeos y estadounidenses, todos los gobiernos occidentales, no son nada más que marionetas del poder económico que hay en las sombras, que es el que realmente gobierna. Y por eso es por lo que, por ejemplo, Putin, a pesar de ser nacionalista, de derechas, es conservador, a pesar de eso no le gusta. ¿Por qué? Porque nacionaliza las empresas, es decir, tiene una mayor parte del peso, es el Estado el que tiene mayor peso, y luego las empresas privadas, que existen, por supuesto, también hay oligarcas, pero están siempre subsumidos debajo de las órdenes del Estado. Entonces, eso es lo que no quieren ellos, que la política gobierne sobre la economía. Y aquí pues es al contrario, que es la economía la que pone y quita a los gobernantes, ¿no? Porque es que ni siquiera los candidatos se pueden presentar. Es decir, que nosotros elegimos lo que ellos ya nos ofrecen de antemano, pero eso ya han elegido a ellos los candidatos antes incluso de que se presenten. Por lo tanto, tú solamente puedes elegir lo que ellos te ofertan. O sea, que realmente democracia real no hay. Entonces, bueno, es muy interesante saber el tema del nacionalismo, qué carácter tiene, cómo se origina hoy en día, después de la caída en el 2008 del neoliberalismo. Ha caído también consigo todo lo que era la estructura globalista, y por lo tanto hay una respuesta nacionalista de todos los países a nivel individual por protegerse de ello, ¿no? Está ahora mismo en tela de juicio el que sigamos en la Unión Europea, porque la Unión Europea era Alemania. Si os fijáis, un marco y un euro valían lo mismo, es decir, que realmente le pusieron el nombre euro, pero siempre hemos estado pagando en marcos, aunque se le llame euro. Por lo tanto, si la máquina industrial que es Alemania cae, que va a caer porque están enfrentados con China, con Rusia, que era el que les ofrecía por el Nord Stream, que lo rompieron los estadounidenses, el gas barato, pues entonces no tenemos ya energía barata para poder seguir produciendo a nivel industrial, y ya nos quedamos descolgados de la competencia el día de mañana pues con los chinos. Así que pues bueno, por eso os digo que es muy importante este tema. Todos los países, ya os digo, al final van a terminar por tener, sea de izquierda o sea de derechas, porque hay países que están en contra de este tipo de dictadura que se ha producido aquí en la Unión Europea, en la que ya la Comisión Europea gobierna por encima de los países. Ya les da igual meternos en una guerra a todos, les da igual lo que opine cada país, sus ciudadanos, sus gobiernos. Ellos ya van por encima, ya van tomando decisiones que no son ya de tipo económico, son políticos ya directamente. Por lo tanto, la Unión Europea ya dejó de ser hace mucho tiempo una unión económica para pasar a ser una unión, una dictadura política gobernada desde Bruselas, que nos impone a todos lo que tenemos que votar, lo que tenemos que decir, contra quién tenemos que luchar, en fin.
Entonces, en ese aspecto, pues bueno, hay muchos partidos, tanto de derechas como de izquierdas. Por ejemplo, están los de Le Pen en Francia, o el DFDS alemán, la Meloni en Italia, el Orbán en Hungría, partidos de derechas que son nacionalistas, que no quieren seguir con este tema de la injerencia, ¿no?, en otros países. Y luego también los hay de izquierda menos, como por ejemplo Eslovaquia, con Robert Fico, que también están en contra de este tema, ¿no? O este hombre también es conservador, el de Serbia, pero también está en contra de que esta deriva hacia la guerra y hacia el conflicto que está llevando Europa, que no tiene sentido, en lugar de integrarse y de empezar ya a cambiar el chip, y que han cambiado los tiempos y que, en fin, aquí, por ejemplo, estos estudios están muy bien porque te distinguen, te diferencian lo que es la soberanía, es decir, el soberanismo del nacionalismo. El nacionalismo puede ser perverso, porque si yo me voy a separar de la Unión Europea como España, pero va a ser para cambiarlo por otra dictadura autóctona, pues tampoco me interesa. Lo importante es que sea soberanista, es decir, que seamos países que tengamos la soberanía de elegir realmente nuestros propios políticos, que no nos los impongan desde fuera, por supuesto, y que los que elijamos nosotros sean justos, que vienen por el pueblo, no por 4 oligarcas. Así que, pues bueno, esto también está muy relacionado con el tema de la geopolítica actual. Bueno, y este recopilatorio de relatos que os voy a traer ahora, asiático, es el segundo asiático, junto al de la autora coreana esta, de Bora Chung, junto a este asiático que os voy a traer también viene de Corea del Sur, pero es un clásico de principios de los 20. Es una recopilación de cuentos proletarios. Es decir, una joyita que no veas. Me va a salir un poquito político este bujón, la verdad. Pero ya os digo, es una recopilación de cuentos proletarios, de varios autores. Hay unos 30 cuentos aquí. Es esta maravilla que se llama Llamas Rojas, en narrativa proletaria coreana. Bueno, pues esta recopilación de cuentos, ya os digo, viene de principios del siglo XX. ¿Qué pasó a principios del siglo XX en Corea? La invasión japonesa. Sabéis que Hirohito era también imperialista. Había el triple eje, que era Mussolini, Hitler y Hirohito. Pues Hirohito intentaba invadir la Unión Soviética desde el sur, para lo cual se metió en China, en Manchuria, para lo cual también se metió en Corea. Y en Corea hizo verdaderos destrozos que todavía a día de hoy se acuerdan mucho de lo que les hizo. El caso es que entre la explotación a nivel capitalista, la explotación como colonia japonesa y también todos los cuentos escritos por mujeres a nivel feminista, aquí tenemos un conjunto de cuentos muy cañeros, muy políticos, muy comprometidos, ya os digo, de principios del siglo XX. Y me parece, pues bueno, una joyita, que esto, pues por supuesto, autores súper desconocidos, que si no fuera por alguna joyita de estas que de vez en cuando nos cae así como cuentagotas, no sabríamos que existen. Como Jo Myung-hui, Choi Se-noai, Kim Nam-cheon y Jung Ji-jeon. Y las feministas como Kang Kyung-jae y Baek Sinae. Bueno, pues una joyita, ya os digo, no solamente en literatura asiática, sino encima con perlas históricas para saber un poco una radiografía de cómo era la Corea del Sur, la Corea, aún no había ni sur ni norte, era toda una, de principios del siglo XX. Y vamos ya con la última. Bueno, y ya para terminar, ya un libro cozy, que ya se metió mucha chapa con el tema de la política, la geopolítica y toda esta cosa, y con el terror, o sea, todo desagradable, por favor. Así que voy a traer una cosa cozy muy bonita, el mejor libro encima de esta autora, de Elizabeth Taylor, una escritora británica, nacida en 1912 y fallecida en 75, o sea, de la primera mitad de más producción en la primera mitad del siglo XX, y es Prohibido morir aquí, una de sus obras más relevantes. Es, ya os digo, una obra muy cozy. Una señora acaba de fallecer su marido y se queda viuda, y entonces se va a una especie de hotel donde hay muchas personas mayores ahí para hacerse compañía. Entonces, bueno, su vida es muy tranquila, muy relajadita y todo muy glamuroso y muy bien, hasta que un día conoce a un escritor. Y ese escritor, pues bueno, le va a llenar su vida y le va un poco a cambiar un poco el chip
que tenía de que ya no le quedaba ya nada más que ya finalizar sus últimos años y fallecer, ¿no? Detrás de su marido. Este hombre le trae las nuevas ganas de vivir. Así que bueno, es una, ya os digo, de las mejores, por no decir la mejor obra de Elizabeth Taylor, según dicen los entendidos, que yo no he leído a esta mujer. Y hay una frase muy bonita de Elizabeth Jane Howard, que es una autora bastante famosa hoy en día, que dice: "Cómo envidio a cualquier lector que descubra por primera vez esta obra". Es decir, que no haya leído nunca a Elizabeth Taylor y encima la descubra con esta obra. Por lo tanto, ya sabéis que esta es la mejor obra de esta autora y encima es finita y es ideal para conocerla por primera vez. Así que pues nada, ya estoy deseando también leer a esta autora, pues tan cozy, tan británica, tan glamurosa y que bueno, que seguro que va a ser una preciosidad. No sé cuándo se publicó esta obra por primera vez, voy a mirarlo por curiosidad, porque si fue su mejor obra en el 71, pues mira, fue bastante... años 70, me encantan los años 70. Yo... me he dado cuenta de que casi todos los libros de los años 70, sean de terror, de ciencia ficción, de lo que sea, todos me gustan. Yo no sé por qué, la mayoría me gusta. No sé si es porque viví mi infancia en los 70, que todo me suena muy familiar, muy cercano. Así que bueno, pues esta sería mi última adquisición. Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor. Y bueno, ya con esto ya me despido. Espero que os haya gustado alguna de las obras que os he traído. Si os gusta el tema geopolítico, ya habéis visto ahí las dos otras cositas que os he traído muy chulas. Y de terror, es de lo que más os he traído, 5 libros de terror, uno de ellos asiático, más el otro también asiático de cuentos proletarios coreanos. Y bueno, espero que yo este libro de aquí, el de Duomo, es que nada más que de verlo me encanta. Y si me ha olvidado leeros, es muy cortito, la sinopsis es muy cortita, os lo voy a leer si me permitís, aunque me he enrollado mucho, pero veréis, este de fantasmas, el del autor británico de fantasmas, veréis lo que dice. Parecía que estaba sufriendo una transformación siniestra y se estaba volviendo morbosamente sensible. Herbert Russell Wakefield, autor inglés, dejó su incisiva huella en la literatura espectral, adentrándose en los oscuros recovecos del alma humana. Explora el dolor y la redención con una prosa precisa y visceral, en un viaje que desafía la moralidad y la percepción de la existencia. Sus cuentos son una invitación a confrontar las sombras y descubrir que la única forma de encontrar la luz es cruzando el abismo. El triunfo y la muerte y otros delirios espectrales recoge todos los relatos publicados en el último libro que escribió, Stranger from Seoul. Así que pues nada, este de fantasma británico, el escritor, pues tiene que estar chulísimo. Qué chulo que es, qué chulo. Bueno, pues nada, ahora ya sí, me despido ya, es que soy muy pesado. Espero que os haya gustado, ya os digo, alguno de estos libros que ya forma parte de vuestra lista de pendientes. Nos vemos la semana que viene con más libros, creo que sí, que la semana que viene tenemos vídeo, porque los Book los voy a meter siempre entre 2 de reseñas, para no frenar el ritmo de lecturas y de reseñas que para mí, yo supongo que imagino que vosotros también pensaréis que es lo más importante, ¿no? Ya cuando he leído las obras y os las reseño y os doy mi opinión. Así que pues nada, nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí otra vez, una semana más, lectores, y un abrazo.